retrasaría, vamos, se haría de manera gradual en principio, pero sin unos términos exactos de los tiempos, ni más allá de los 60 días, ni la medida en la cual se va a hacer esa retirada de las tropas, pero 60 días, ¿no? 60 días, que es justo cuando termine ese periodo, cuando entrará la nueva administración Trump el 20 de enero a la Casa Blanca. Por lo tanto, deja, digamos, las cosas preparadas para la nueva administración, que es un elemento importante dentro de Estados Unidos. Em, este, mm, este acuerdo, pues más allá de la cuestión del alto el fuego, lo que establece después son unos mecanismos para la implementación de la resolución 1701 de Naciones Unidas. Esta resolución lo que dice es que tiene que haber una retirada de Hezbollah del sur del río Litani y que tiene que tomar el mando el ejército libanés junto con los cascos azules de la misión de Naciones Unidas, la UNIFIL. Eso es lo que está ocurriendo en parte ahora, ¿no? Está habiendo un despliegue del ejército libanés dentro de esas zonas y en principio pues Hezbollah no puede volver a esas áreas y de hecho tiene que retirarse, es lo que mandata este acuerdo de alto el fuego. También en relación con esa resolución, la idea es el desarme de Hezbollah en el futuro, no tiene que ser algo inmediato, sino que lo más inmediato que plantea el acuerdo de alto el fuego es que Hezbollah no puede rearmarse ni recuperarse a nivel de infraestructuras, ¿no? Es decir, tienen que conseguir mantener ese bloqueo. Eso es tarea, digamos que eso se cumpla por parte de los principales garantores del acuerdo en favor de Israel, que son Estados Unidos y Francia, ¿vale? El desarme lo tendrían que llevar el ejército israelí el ejército libanés con el apoyo de la misión de Naciones Unidas. Igualmente, al final, la resolución de Naciones Unidas también prescribe otra serie de cuestiones, como por ejemplo el abandono total del ejército israelí, lo cual para Hezbollah incluye las granjas de Seba. Por lo tanto, digamos, Hezbollah como milicia no considerará que está terminado y que tiene la responsabilidad de desarmarse hasta que Israel haga lo propio de su parte de esta resolución, ¿no? Entonces, realmente no se puede hablar, a pesar de que quizá en algunos entornos se está diciendo, de una capitulación completa de Hezbollah. Estos son los términos en general del acuerdo. Por parte de Israel, por ejemplo, la narrativa que hay, además por parte del primer ministro, es que lo que quieren es reenfocarse hacia Irán, que es una guerra de mucho desgaste y de cierto modo que no se podía seguir asumiendo. Evidentemente, Netanyahu ha querido venderlo como una victoria, que han conseguido dañar muchísimo a Hezbollah, esto es algo cierto, y que ellos van a tener derecho de continuar atacando a Hezbollah si incumple los términos del acuerdo. Israel ha insistido mucho en este aspecto, pero no es algo cierto bajo, digamos, lo escrito en el acuerdo, sino que si hay violaciones del alto al fuego, lo que hay es un comité del que forman parte Estados Unidos y Francia, es el que decidiría si Israel tiene derecho a, digamos, a responder en esos términos y en teoría debería de ser igual por la otra parte, ¿no? Si Israel viola los principios del acuerdo. Em, También lo que tenemos con esto, y ahí sí que podemos hablar, eh, yo creo que es quizá el elemento más importante de este acuerdo de alto el fuego, que es la desvinculación de la causa palestina con el frente libanés, es decir, la posición de la unidad de las arenas establecida por el eje de la resistencia ha quedado aquí en entredicho porque se ha desvinculado la idea de un alto el fuego en el Líbano con un alto el fuego en Gaza. Esta es la victoria más importante de Israel, consigue aislar de nuevo a la causa palestina y poner contra las cuerdas a Hamas en la cuestión del alto el fuego. Básicamente, Israel no quiere un alto el fuego, sino que quiere obligar a la organización a capitular, ¿no? Quiere hacerlo en esos términos, como han repetido, ¿no? De victoria total. Por
Por parte de Hezbollah, lo que venden sobre todo en favor de este acuerdo y lo que quieren ante todo, ¿no?, es recuperar cierto respiro político y militar, es decir, recuperar capacidades en este interín y sobre todo no caer en el peligro de una guerra civil interna, ¿no?, en el Líbano, y reagruparse, digamos, hacia el Estado, que es tanto lo que pretende Hezbollah como en parte lo que pretende también Irán, ¿no? Es decir, es la posición estratégica que saben que tienen que resguardar como elemento de disuasión contra Israel. Este sería parte de mi análisis. Hezbollah aquí puede vender un elemento de victoria, en el sentido de que han mantenido un frente de resistencia durante más de un año. Se está viendo pues, la celebración por parte de su base social chií, con la vuelta a las casas. Israel está bloqueando el intento de la población civil de volver a los territorios. Básicamente Israel lo que marca, siguiendo aquí también el acuerdo, es que la población no puede volver a sus zonas hasta que el ejército de Israel se retire. Claro, el ejército de Israel, primero, seguramente no se retire hasta que pasen los 60 días, eh, aprovechando, digamos, que en teoría esa retirada tiene que quedarse gradual, pero no se especifica tiempos concretos ni lugares de los que tiene que retirarse en cada momento. Y después que quizá cuando pasen los 60 días el conflicto se reanude, es decir, puede ser perfectamente que Israel no quiera cumplir el acuerdo, digamos, sin no permanecer en un acuerdo de alto el fuego permanente, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos viendo esos intentos de la población celebrando alto el fuego, muchas veces pues con banderas de los líderes de Hezbollah o con banderas de Hezbollah, em, volviendo, digamos, intentando volver a sus viviendas, ¿no? Estas imágenes las hemos visto bastante durante el día de hoy. Em, Quizá como elemento adicional, pues tenemos el detalle de que los últimos momentos de digamos, las últimas 4 horas antes de que se implementara el alto el fuego, cuando se anunció, que era a partir de las 3 de la mañana, era hora peninsular española, era a las 4 de la mañana allí en Israel y en Líbano, ¿no? Las últimas 4 horas antes de que se implementara el acuerdo de alto el fuego, hubo un bombardeo muy intensivo por parte de Israel, muy parecido a lo que ocurrió en 2006. En 2006, básicamente, cuando estaba a punto de implementarse el acuerdo de alto el fuego, esas últimas horas, bombardeó Israel más que prácticamente el resto de días. Se fue una guerra más corta, 32 días, hay que tener en cuenta. Pero básicamente el objetivo aquí de Israel es generar el máximo daño posible, ¿no? Porque además, como se estableció esto de que no se podía realizar una labor de reconstrucción, Israel va a considerar que los elementos civiles, la infraestructura civil, forma parte de aquello que no se puede reconstruir, ¿no? Em, y va a bloquear cualquier medida, digamos, en este sentido. Entonces, quieren generar la máxima destrucción posible para impedir que Hezbollah pueda, digamos, recuperar esas bases de apoyo que al final se basan en ese tejido social de la población chiita, ¿no? Em, entonces, pues bueno, digamos que como ya hemos hablado y como ya adelantábamos otros días, ¿no? Tenemos por eh, un lado la parte de Israel, que yo diría que sí que es la parte que más sale ganando, sobre todo por la cuestión del aislamiento de Palestina y porque esto, digamos, le permite avanzar en sus posiciones de seguramente terminar de implementar el plan de los generales en Gaza e incluso podríamos ver durante el próximo año 2025 esa idea de la anexión de Cisjordania y la destrucción de la autoridad palestina. Bueno, ahora precisamente tenía noticias, ¿no?, de que había una aclaración por parte de la autoridad palestina de quién sucedería a Abbas si moría. Bastante curioso que surja esta noticia o que lo quieran resaltar ahora. Puede ser que la salud de Abbas, que siempre sabemos que no es muy buena y está muy mayor, quizá podría morir durante el próximo año, lo cual evidentemente con una crisis constitucional como la que hay dentro de Palestina sería un momento propicio para Israel para llevar a cabo ese desmantelamiento de la autoridad, ¿no? Em, como hemos visto, por ejemplo, muy recientemente, Bezalel Smotrich, ¿no?, el ministro de Finanzas, en esta conferencia de colonos de Cisjordania, decía, ¿no?, decía que primero
tenían el objetivo, ¿no? Que creían que podían generar las circunstancias para recortar, ¿no? Va a reducir por la mitad la población de Gaza. La población actual de Gaza, decía, eso yo creo que también es algo que hay que subrayar, porque cuando dice actual se refiere a que ha habido efectivamente una reducción de la población muy significativa debido al genocidio en marcha. Estamos hablando de alrededor de un 10% de la población de Gaza, eh, seguramente muerta, asesinada por Israel, y un número mucho más elevado aún de los que han abandonado la franja, sumados a los heridos, ¿no? Por ejemplo, el nivel de mutilaciones, incluso de infantes, ¿no? Es el más elevado de cualquier conflicto moderno, ¿no? Y en términos porcentuales, claro. Y bueno, Smotrich también señalaba otras cuestiones importantes y porque hablaba de modelo, ¿no? Es decir, mucha gente se ha centrado en digamos, lo que más abiertamente llama la atención, que es esa idea abiertamente genocida de reducir la población a la mitad, mientras, ¿no? Mediante lo que ellos hablan de emigración voluntaria, como eufemismo, pero a mí me parecía muy curioso, especialmente lo segundo que decía, que él pensaba que eso podía ser un modelo para Cisjordania. Es decir, que conseguir reducir la población y generar sobre el terreno esa situación planteaba la posibilidad de que eso fuera un ejemplo para después implementarlo en Cisjordania. No era con estas palabras, ¿no? Pero era, digamos, en estas líneas. Eso, pues bueno, también es bastante significativo de las intenciones del gabinete israelí. Y iba a decir. Bueno, si habéis dejado alguna pregunta. A ver. Lo de la guerra civil siria quizás es mejor que venga otro compañero a comentarlo, porque yo no estoy tan al día. Sí que escucho un comentario de que pueda estar conectado el alto al fuego, pero yo ahora mismo no podría hablar en extenso sobre ello. ¿Va a haber tropas francesas en el Líbano? No sé si he explicado eso. No he hablado de eso, pero no va a haber tropas francesas en el Líbano. Bueno, tropas francesas ya hay en el Líbano a través de los cascos azules, no bajo mandato francés, efectivamente, sino bajo mandato de la ONU. Y la idea no es que haya ni tropas francesas ni tropas estadounidenses, es decir, es algo diplomático, ¿no? La participación en ese comité que decidiría, digamos, las acciones que se pueden llevar a cabo, ¿vale? No estamos hablando de una acción directa. Sí, lo otro que me va a comentar, que se me había ido a la cabeza, era que Smotrich también subrayaba una cosa que me parece sin duda interesante, ¿no? Decía que es más importante hacer que hablar, ¿no? Es decir, que se hace más cuando se está callado que cuando se está hablando. Vamos, que no es tan importante lo que digan como lo que hagan, básicamente. ¿Soy yo o la barrita de abajo de las noticias está un poco rota? Era porque estaba añadiendo una línea, por eso. Ya está. Vale, me estaba rayando. Perdona. Bueno, ¿qué más iba a comentar? Pues eso, como decía, creo que ahí Israel ha tenido un éxito considerable. Es verdad que evidentemente también es una muestra de su desgaste y de su incapacidad de afrontar tantos frentes de guerra. Eso muestra una debilidad de Israel ahí, que queda latente y que evidentemente es algo que puede intentar explotar en un futuro el eje de la resistencia, pero ya se ha roto un tabú, una cuestión central del propio eje de la resistencia, que es el tema de la unidad de las arenas, ¿vale? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, Israel puede reenfocar sus esfuerzos a atacar en Irak, ¿no? A la resistencia islámica de Irak, que ha estado teniendo un papel bastante significativo, por ejemplo, en el uso de drones. Por ejemplo, uno de los ataques con más muertos, con más soldados israelíes muertos, fue los Altos del Golán por parte de la resistencia islámica de Irak. Es verdad que fue con inteligencia de espías iraníes, por ejemplo,
que después los pillaron. Eran, de hecho, bueno, esto lo he comentado una vez, ¿no? Judíos de ascendencia azerí, que parece ser que a través, digamos, de ese pasaje, Irán ha conseguido establecer una cierta red de espías, ¿no? Sobre todo a través de inmigrantes soviéticos, que al final, digamos que son los, entre comillas, más diluidos en cuanto a judíos, ¿no? Porque había muchos matrimonios mixtos en la Unión Soviética, había poca consideración sobre la cuestión de casarse con otros judíos, ¿no? O de no casarse con gentiles. Y por lo tanto, pues bueno, después además Israel hizo una flexibilización de sus normas de lo que consideraba quién era judío, ¿no? Y permitió mucha migración de la Unión Soviética, entre ellos pues la comunidad judía de Azerbaiyán. Y entonces, pues bueno, eso lo ha utilizado Irán para intentar desplegar ciertas redes, y durante este conflicto hemos visto arrestos de bastantes espías iraníes, ¿no? Y entonces, pues bueno, pregunta otra vez si hemos hablado de Siria. No hemos hablado de Siria. Quizá puede venir Pablo otro día a comentarlo, que es el que más conoce de nuestro equipo y el que lo está llevando. Quizá Pablo, quizá Jorge. Pero no hemos hablado de Siria y en principio yo no voy a hablar de Siria porque creo que no tengo suficiente conocimiento ahora mismo para tratarlo.